Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta de este miércoles 16 de abril en un nuevo capítulo de La Fuente a través de las pantallas de Chile TV, también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Puede ser parte, por cierto, de esta comunidad a través de redes sociales con @Radio Chile, @Uchile TV, también @Uchile. El día de hoy estamos sorteando, sí está entrando la canción, pero dame un segundo. Estamos presentando el libro, pero ya la gente ya sabe con esta canción quién viene hoy día. Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Tomás García Álvarez, su autor, puede participar para ganarse este libro a través de nuestro número de WhatsApp, el más 569 29 74 86 40, más 569 29 74 86 40. Y sí, pues ya está sonando su canción. Quiero presentar este día miércoles acá en el estudio, como todos los días miércoles, presente Fran Palma. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar acá como cada miércoles y muy contenta también por lo que vamos a abordar en esta entrevista. ¿Qué me puedes decir de este libro, Fran Palma? Que lo leí, alcancé a hacerlo. Perfecto. Gracias a la editorial por mandarlo a buen tiempo, se agradece un montón y es un gran trabajo periodístico de un colega que es de la casa, que es egresado de nuestra Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, a quien conozco hace harto tiempo también. ¿Alumni? Alumni, periodista de nuestra escuela. Se nota el sello de esa escritura, esa pluma y ese talento. Hay que destacarlo, sí. Este libro, Fran, todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, escrito por Tomás García Álvarez, y publicado por Alquimia Ediciones, como tú bien decías, en enero de 2025, es una obra que rescata y visibiliza las historias de mujeres que, desde la clandestinidad y en medio de sus responsabilidades cotidianas, arriesgaron sus vidas para proteger a perseguidos políticos durante la dictadura. Y para profundizar en aquello, estamos con nuestro querido amigo, periodista, como tú bien decías, escritor, Tomás García. Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diego, Fran, muchas gracias por la invitación y qué bueno verles ahora in situ y no a través de la tele. Eso, en esta dimensión, la dimensión. Querido Tomás, el tema de las memorias siempre ha sido importante para ti y te conocí por eso, por otro libro que tú escribiste sobre Ricardo Palma Salamanca, y también lo relatas en el prólogo, pero para que todas y todos lo sepan, ¿cómo inicias este libro? ¿De dónde surge? Sé que se conecta con este trabajo que tú tienes sobre las memorias. Sí, bueno, este libro, todo lo que tenías que hacer es una pulsión que sentí cuando estaba trabajando, digamos, la investigación anterior del libro El Negro Palma. Sucedía que muchas personas de izquierda y militantes de organizaciones políticas y partidos políticos que fueron perseguidos durante la dictadura de Pinochet mencionaban a mujeres que cumplían ciertos roles secundarios, decían ellos, de colaboración de distintas tareas. Y su nombre eran ayudistas. Entonces siempre me mencionaban, o las oportunidades en las que conversé, una ayudista me tuvo en su casa, una ayudista nos ayudó a transportar armas a un lugar a otro, barretines que son, digamos, documentación que para los partidos en clandestinidad era muy importante, sobre todo mantener compartimentado. Y fue así que mi cabeza empezó a rondar quiénes eran estas mujeres finalmente, porque ellas no sabían su nombre, no sabían su identidad. Algunas de ellas con el paso del tiempo se volvieron a encontrar, entonces había una cierta identificación. Pero seguían siendo mujeres anónimas. Entonces, a mí me pareció interesante poder rescatar sus vidas, sus testimonios y encontrarlas, que esa fue primero la búsqueda que yo quise hacer. Y el libro finalmente reúne 7 testimonios en 5 crónicas distintas, lo que fue el ayudismo durante la dictadura, y también sus cruces que pueden tener hoy día en el presente. Tommy, querido, ¿por qué todo lo que tenías que hacer? Es el título del libro. Todo lo que tenías que hacer es una, digamos, derivada de la frase que todas las mujeres me repitieron, que era: nosotras hacíamos lo que había que hacer. Esa frase era muy consistente y se repetía en toda la conversación, no una, sino 2, 3, 4 veces. Cuando yo les preguntaba
de dónde venía ese impulso humanitario, digamos, de salvar vidas, de resguardar a perseguidos y perseguidas, de sacarlos del país, de idear la forma con astucia de poder esconder elementos que la dictadura han buscado. Entonces, y su respuesta siempre era lo que había que hacer en ese momento. Y de ahí viene el nombre. Todo lo que tenías que hacer es eso, pero también hay un doble juego, digamos, que permite la conceptualización o la literatura, si se quiere, que es todo lo que tenías que hacer. Yo lo siento como el mandato, la imposición que tenían las mujeres en su rol histórico, digamos, que ha sido por la sociedad muchas veces relegadas a los cuidados, al hogar, claro. Pero también hay una opción ahí. Entonces, todo lo que tenías que hacer juega con eso, con la idea del mandato impuesto por la sociedad también en dictadura, y el momento histórico, pero también la opción, la voluntad personal de decir, estas son todas las tareas que yo asumo propias y me enfrento, digamos, a esta lucha o a esta resistencia con las armas humanas que yo tengo. Elijo ser heroína también. Exacto, sí. Tommy, estas son 5 historias que podríamos calificar de historias mínimas, historias que quizás están por ahí en nuestros barrios, personas que conocemos. ¿Cuál es el valor de de estas historias mínimas que nos descuelgan un poco de los grandes personajes que usualmente rondan el imaginario o la historia asociada a la dictadura? Claro, yo creo que el factor común es que son mujeres comunes. Y ahí está, yo creo que la riqueza, obviamente, que permite el relato de construir estas historias. También porque yo venía de una visión muy apegada a los héroes y las heroínas de la dictadura, ¿cierto? Tanto en distintos campos de batalla. Es decir, los héroes y heroínas que tienen hoy día la dictadura y que nombran, digamos, los sectores de derecha, pero también los sectores de izquierda. Entonces, identificar estas historias era ir al espacio familiar, a la intimidad de las mujeres, a la inteligencia, a la astucia, al coraje, donde no había una instrucción partidaria impuesta, digamos. Y en esa búsqueda de las historias también fue importante, digamos, ese filtro. Ahora, cuando yo parto de la investigación, se da mucho como desde un lugar purista, si se quiere decir, de decir, son mujeres que no han tenido ningún vínculo con la política y que su motivación o su convicción es el valor y amor por la vida, o el amor, cariño que le tienen, digamos, a otras personas que conocen, o no necesariamente. Pero luego ese término también se va deformando en la investigación, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, hay uno de los casos, que es el caso de Margarita, que pasa luego una militancia muy clandestina, un partido maoísta, imagínate que era lo más cerrado de lo cerrado, muy pequeño también, vive la prisión, la tortura, y luego de eso queda, digamos, descolgada. Es decir, porque también los partidos, como habían sido muy atomizados, no tenían forma de conexión. Entonces ella ve en esa tragedia una oportunidad y dice, este lugar yo lo voy a usar para seguir ayudando. Entonces, ahí la selección de historias tiene que ver con eso, como tú me preguntabas, Fran, el espacio común, el familiar, las motivaciones más... La dimensión subjetiva, porque muchas veces en estas historias está lo público, pero creo que es un valor de las últimas cosas que han salido en el último tiempo a propósito de los 50 años. Creo que hubo una mirada hacia esa subjetividad de las personas, como descolgarla de la figura de la víctima y mostrar lo que les gustaba hacer. Algo más orgánico también. Más orgánico, más humano detrás de estas vidas. Sí, de hecho, ese es un punto importante porque el libro yo lo trato de hecho, el título ya lo dice, como este libro no se trata sobre las víctimas. No es el lugar que quizás tendemos a conocer respecto al relato de la dictadura. Este libro es sobre la agencia, sobre la convicción, sobre la posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, todas las historias... También. Exacto, la pasión... Todas las historias están movidas por ese sentimiento. La idea de salir de la oscuridad. Estamos hablando con Tomás García Álvarez, escritor de Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, que por cierto se puede ganar a través de nuestro número de WhatsApp, el más 569-29-74-86-40. Seguirá con la firma aquí de nuestro amigo Tommy García. Lo mencionabas en tu relato, en tu respuesta, Tommy, con el caso de Margarita. Me imagino que hubo igual importantes desafíos en la búsqueda y el rastreo, digamos, de estas historias, porque también hay arcos importantes como de emoción y de recuerdos, me imagino. ¿Cómo viviste también ese proceso? Sí, yo creo que he ido construyendo a lo largo, bueno, la Escuela de Periodismo de la Chile, pero también después el desarrollo profesional, una forma de acercarse a este tipo de historias.
y también la sensibilidad con la que hay que abordarlas. Y obviamente el cuidado que uno tiene que tener a nivel personal de encontrarse con relatos que pueden ser dolorosos. Y en ese trabajo también la forma de conectar con las personas para entender que el trabajo de los y las periodistas no es de absorber la información o el conocimiento o la experiencia que tengan, sino que poner en valor sus vidas, que es lo que a mí me interesa. Sus vidas y también las contradicciones que uno como humano sostiene, digamos. Y eso, hubo un cuidado importante de acercarse a las historias y desafíos, como tú planteabas, como desde el lugar del momento de buscarlas, de conocer historias que se quedan fuera del libro porque identifico que al menos no cumplen con este factor del ayudismo. Y también, obviamente, con el mismo momento de encontrarse con las mujeres, claro, como que hay todo un proceso de curatoría, porque yo entrevisto a varias mujeres y algunas quedan y otras no. No porque no quiera contar su historia, sino porque ellas mismas me dicen, mira, aquí hay un factor, en verdad esta es una instrucción partidaria, ¿cachai? Entonces, también había mucho de eso de el diálogo con las mujeres, y porque muchas también me decían que no sentían que eran merecedoras de que su historia fuera contada. Entonces eso implicaba hacer un trabajo también de comunicar por qué yo creía que era importante, qué valor tenían, por qué creía que esa historia no debía seguir quedando, digamos, en el anonimato. Como en el foro interno, como exacto, por qué esta sí, claro. por qué esta no. Y muchas veces también mujeres me decían que ni sus familiares sabían lo que habían hecho. Entonces también ahí, o no todo lo que habían hecho. Entonces también les decía que quizá era una oportunidad para contar su historia, una oportunidad para sus mismas familias. Y ahí interesante, hay una historia que es la historia de Chiloé, que la mujer no está viva, entonces yo la construyo a partir del relato familiar, de sus nietos, de su yerno, de los otros hijos. Entonces ahí hay como un relato coral y la historia se va construyendo a partir de la familia. Entonces igual hay un trabajo bien interesante en ese sentido. ¿Cómo trasciende? Claro, sí. Su Tommy, figura. Lo hablábamos afuera, quizás complementando este tema de la elección de las personas. Me llamó la atención y me gustó mucho, soy de región, que no solo fueran historias de Santiago. ¿Cómo llegaste a esas personas? Buscando. Arica, Sí. Valparaíso, Chiloé. Exacto. Buscando precisamente y hablando, a diferencia de otras investigaciones que uno trabaja que son más silenciosas, que hay que tener cuidado porque las cosas están pasando y es mejor no decirlo. En el ejercicio primario fue socializar lo que yo estaba haciendo. Entonces así era como, uy, ¿sabes que yo tenía una amiga, tenía una tía? Y claro, se fue amplificando como el mismo gesto que era el trabajo de las mujeres, que era un trabajo en red, digamos, una cadena. Y así fue que una persona me fue llevando a otra. Una mujer me decía, ¿sabes quién? Yo no, pero yo tengo una amiga que estoy segura que puede hablar. Y así fue llegando historias de Chiloé y Arica, y también fue digamos, al iniciar la investigación importante para mí, por dos razones, encontrar historias de otros lugares. Primero, porque quería descentralizar la historia, que también tiene que ver como con desconstruir la figura de los héroes y las heroínas. Cuando todo ocurre en Santiago, es que las historias en regiones es como que no existieran, no tuvieran un valor. Entonces también hay una decisión. Y por otro lado, el deseo personal de conocer lo que había pasado en otras regiones, precisamente por esto que les digo, como la centralidad que existe respecto a la historia y que todo pareciera que la dictadura ocurrió aquí, en el corazón, digamos, de Chile. Y no fue así. Entonces, para mí fue muy valioso encontrar con historias de Valparaíso. Valparaíso quizás tenía más conocimiento, pero de Arica y Chiloé particularmente, porque no tenía conocimiento de lo que había pasado ahí. Conocer qué significó en una isla como Chiloé de que los vecinos que eran carabineros y que eran amigos y que compartían fiestas, cumpleaños, el momento ocurrió el golpe de Estado, pasaran a ser tus perseguidores, ¿cachai? Tus personas que iban a buscarte a las casas y estaban acusándote, estaban vigilándote. Entonces cambian los roles de alguna cambian forma. los roles, se desfigura la relación que tienes con los otros. Entonces fue eso bien particular, de poder conocer y dimensionar y entender la dictadura en otros territorios también. Importante. Tommy, llegó un comentario. Ah, ya, mira, a ver. Dice, mira, hola,
Estremece escuchar cómo, a través de una investigación, salen a flote tantas historias de mujeres que ayudaron a perseguidos en la dictadura. Entre ellas, mi madre, Fernando Rubí. Saludos. Mira, bueno, agradezco el comentario, porque yo creo que la magia que tiene y que busca también el libro es que estas historias comiencen a contarse así y se puedan identificar. También hay personas que me han escrito por Reddit y también me lo han dicho. Mi mamá me contó hace poco que ella fue ayudista. Entonces, esto permite entender que hay una dimensión mucho más grande. Y una reedición también. Exacto, hay una reedición de todas maneras. De hecho, te pasé un contacto de alguien que también me dijo, les mostré, justo me junté con un amigo y me dijo, oye, quiero saber más de esto, el que escribe al Tommy, tienen que verse para que quizá con tu experiencia poder hablar. Claro. Y a propósito, me mandaron un mensaje también que nos lleva al fallecimiento de Mirna Salamanca. Antes de ayer me avisaron acá a propósito de la madre de Ricardo Palma Salamanca. Sí, bueno, claro, Mirna falleció el día domingo, ayer fue su funeral, emotivo, con la épica de las organizaciones políticas, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una mujer que tuvo muchos roles, desde ayudista, pero también de una militante muy dura del Partido Comunista, así que, claro, estuvimos ahí, supimos, digamos, de su fallecimiento y acompañar el dolor de la familia también, pero también de todo un, como les decía, tejido del que formó parte. En virtud de este tejido, Tommy, ¿tienen contacto las ayudistas entre ellas, las que, por ejemplo, entrevistaste? ¿O a partir de esto se conocieron? No, todavía no. Esperamos que en el lanzamiento se vaya a ocurrir, pero claro, algunas se pueden ubicar. Pero no hay como una relación. Lo que ocurre es que particular... Es súper importante, sí, porque trabajaban, como tú dices, de manera muy autónoma y clandestina, digamos, porque la idea del rol del ayudismo es que tú eres un poco un camaleón. O sea, la militancia también te lo llevaba a hacer, digamos, porque tú tenías que pasar desapercibido. Pero el rol de la mujer es aún más, porque tendrían que ser siempre vistas como mujeres que trabajaban en el hogar, que cumplían otras tareas. Ese imaginario, digamos, para los agentes de la represión, quiero decir, ese imaginario era mucho más conveniente para sortear, digamos, la vigilancia de los agentes de la represión. Es decir, una mujer me decía que, por ejemplo, ella nunca soltó a sus hijas, entonces transportaba barretines con información con sus 3 hijas de la mano. Iba a vender almuerzo y luego iba a limpiar una casa que le servía. Bueno, ahí en el libro se van a poder encontrar, porque después podemos hablar un poco más de eso, de la escenificación que yo hago en el libro. Pero que incluso las hijas o los niños, las niñas también eran elementos, puede sonar muy crudo lo que digo, pero era así, de normalidad para poder sortear, digamos, la represión que ocurría en esos días. Rápidamente, Fran, mi mamá fue exonerada y exiliada y siempre es emocionante y enriquecedor conocer otras historias. Muchas gracias por mantener la historia viva. Muy interesante lo expuesto y cuenta de la red social de ayuda de la época y con las dificultades del accionar por la dictadura. Felicitaciones por difundir estas historias de nuestro país. Tommy. Muchas gracias. Sí, felicitaciones. Y antes de cerrar, 2 cosas. Uno, se nos pasó volando. Qué terrible. Nos tienes que dar las coordenadas del lanzamiento. Sí. Y tengo otra pregunta también. Tú estás con un nuevo medio que se llama Revista Efecto. Cuéntanos más de este medio y cómo ves el ecosistema de medios culturales y alternativos. Sí. Es algo que nos une también. Exacto. Sí, Revista Efecto es un medio independiente, cruzamos cultura más política en la coctelera digital, lo decimos. Hacemos periodismo comprometido, nuestra mirada es de un periodismo social. Vamos a cumplir, de hecho, ayer se cumplió 1 año desde que nosotros lanzamos nuestro primer reel en las redes sociales, entonces estamos, digamos, celebrando 1 año. Un año que ha sido bien completo, de buena recepción, y sentimos que, y viendo la pregunta un poco el ecosistema, sentimos que también estamos planteando una alternativa o una vía distinta a la información oficial, rastreando historias que nos parecen interesantes contar para conocer los fenómenos sociales. Así que contentos por ese trabajo y comprometidos también a que la gente se sume, participe del medio, un medio que está abierto porque lo entendemos como un experimento, no hay nada cerrado.
Obviamente tenemos una línea editorial, pero mientras todo se enmarque en eso, está todo bien. Ahí está saliendo ahora el código QR con los podcasts. También, porque no solo web, hay podcast y, bueno, mucho más revista, efecto.cl. Exacto. Oye, llegó un comentario. Mira, escucha. A ver. Mi padre fue detenido en Estadio Nacional y ayudado a salir firmando un "te tratamos bien", entre comillas. Fue ayudado por una mujer que lo llevó a su casa a bañarse y afeitarse para que el shock de llegar a la casa no fuera tan impresionante cuando somos chicos. A lo mejor fue alguna de estas ayudistas. Nunca él ahondó en lo que pasó en todo sentido, a lo mejor para no generar un trauma y cargar de manera negativa con nosotros. Mira, sí, bueno, el rol de la ayudista precisamente era ese de cuidar, de estar protegiendo, de salvar vidas, de ayudar a salir. Así que agradezco a la persona que lo comparte también. Tomás García, se nos pasó volando el tiempo. Ha sido un agrado conversar. Muchas gracias a ustedes. Dentro y fuera del estudio. Sí, pues dentro y fuera. Acompáñanos, quédate con nosotros porque ya estamos cerrando. Cerremos juntos.